Bueno, para todos, estas sesiones se están grabando, que es importante que usted lo sepa. Buenos días para todos. De verdad que les felicito por esa palabra que ustedes dieron desde el principio. Les animo a que continuemos así y que seamos oidores y hacedores de la palabra. Bueno, hoy seguimos en el reto de 21 días a las 4 a.m. de la mañana. Estamos creyendo que Dios va a hacer grandísimas cosas con nosotros si aprendemos a poner en práctica cada uno de los principios bíblicos que nos está enseñando. Hoy estamos en el día 12. Nadie sabe lo que tiene hasta que nos lo escriben. Creo que una de las cosas que estamos aprendiendo es a escribir. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos hablar o no sabemos poner en práctica lo que pensamos, las ideas, porque no lo sabemos escribir. Necesitamos poner en el papel. Lo que se pone en el papel y lo que se puede medir se puede evaluar. Y lo que se puede evaluar se puede mejorar. Si nosotros logramos poner nuestras ideas en el escrito, podemos evaluar. A muchas personas no les gusta que los evalúen, pero es algo que necesitamos aprender, evaluarnos a nosotros mismos. Cuando tú aprendes a evaluarte, nadie tiene que decirte lo que tienes que cambiar. Tú mismo sabes y te das cuenta en que estás mal. Bueno, en el día 12 vamos a hablar un poquito del dinero. En la Biblia habla mucho de dinero, muchos pasajes bíblicos son del dinero porque habla de nuestra administración, habla de aprender a administrar lo que Dios nos da. Antes de pasar al siguiente debemos aprender a que nosotros no somos dueños de nada. Cuando tú y yo aprendemos a que nada nos pertenece, no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, qué día, qué hora, no lo sabemos, ni siquiera de nuestros hijos, mucho menos de los recursos que Dios nos da, porque a veces somos arrogantes y creemos que tenemos y que ganamos y que somos dueños de. Cuando tú y yo creemos que somos dueños, por eso es que somos tacaños, porque nos creemos que eso nos pertenece a nosotros. Recuerde que cuando somos administradores, sencillamente hacemos lo que Dios nos dice. Si tú tuvieras en administración una finca con muchos árboles y te dice el dueño qué hacer con esas frutas, tú sencillamente obedeces. Y si le dices recoja tantas frutas y dásela al señor que va a ir hoy a las 8, ¿tú qué haces? Pues lo haces y no estás pensando, pero es que es mucho, pero es que es para él, pero es que a él no le pertenece. No, sencillamente estás recibiendo órdenes y obedeciendo. Entonces, recuerde que lo que somos nosotros somos administradores y no dueños. Gracias, Danielito. El siguiente. Aquí vamos a tener un ejemplo de cómo Dios quiere que llevemos nuestras finanzas. En Segunda de Reyes 4, 1 al 7, vamos a leer esta historia. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Jehová diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, como para qué me cuentas esa historia, como en qué quieres tú que yo te ayude. Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa
tiene en casa sino una vasija de aceite. Mira, aquí está diciendo que ella es la esposa de un hombre de Dios que ha muerto y que tenían deudas y que ese deudor en ese tiempo se cobraban las deudas de esa manera. En ese tiempo se tomaban las personas por esclavas y como le debía plata, pues le quería venir a tomar sus hijos para que trabajaran un tiempo y pudieran pagar la deuda, los hijos por el papá. Entonces ella estaba muy angustiada, obviamente, porque había perdido a su esposo y tenía deudas y ella no tenía dinero para pagar. Entonces fue a donde el profeta y le contó su situación, le contó pues su problema, su dificultad que tenía. Entonces el profeta le preguntó qué tiene en casa. Muchas veces nosotros contestamos siempre lo mismo, no tengo, no tengo, no tengo nada. Eso es una atadura, porque recuerde que la vida está en el poder de la lengua. Si usted está diciendo siempre que no tiene, pues nunca va a tener, porque te estás atando en los dichos de su boca. Dice, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija. O sea, se acordó que tenía una vasija de aceite. En el versículo 3 dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Diga conmigo, no pocas. Dios quiere bendecirnos en abundancia. ¿Cuál es el problema? Nosotros. Nosotros somos el límite de Dios. Entonces aquí el profeta le dijo que su problema es de dinero y de aceite. En ese tiempo el aceite tenía muchos usos, muchos. Uno de ellos, pues cocinar, otros de ellos era para la luz, para las lámparas, y era muy costoso, como decir hoy en día el ACPM, la gasolina. Era algo que se usaba para muchas cosas. Entonces, la señora en el 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una está llena, ponga la parte. Siguiente. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, ¿de qué está hablando? De dinero. ¿De qué está hablando? Tiene muchas aplicaciones, pero si nosotros vemos la historia, está hablando de dinero, está hablando de que tenían escasez de dinero y necesitaban urgente pagar un dinero si no se llevaban a sus hijos eh, esclavos. Entonces aquí habla de que Dios siempre nos da una solución, ¿no? Recuerde que Dios quiere bendecirnos porque si nos dio su hijo, y esto es importantísimo que usted lo sepa, que usted lo atesore en su corazón, si nos dio su hijo, que es lo más valioso, las personas son lo más valioso. Su Hijo Jesucristo murió por ti y por mí. Lo dio para que sufriera y muriera. ¿Cuánto no nos va a dar unos recursos para vivir? O sea, a veces vivimos girando alrededor del dinero y por eso no buscamos a Dios. La mayoría, la mayoría de personas que no se afirman Dios es por el dinero,
porque agarran a correr, a invertir su tiempo, a invertir su vida en dinero, dinero, dinero. Definitivamente, cuando nosotros no buscamos a Dios como debe ser, no hemos conocido al Dios de la Biblia, porque lo cambiamos por el dinero. Desafortunadamente, el mismo Dios compara el dinero como otro Dios, porque dice no puede servir a dos señores, o sirve a Dios o sirve al dinero. Está hablando clarísimo de que el dinero es un Dios, porque la gente no depende de Dios, sino confía en Dios, sino que confía en sus propias fuerzas para buscar el dinero. Si nosotros hacemos un círculo y lo dividimos en tres partes, eso es lo que Dios está enseñándonos siempre, que una de esas tres partes nos la da Dios para buscar el dinero en tiempo. Si usted hace un círculo y lo divide en tres, uno de esas tres partes, un tercio de esas tres partes, nos la da Dios para trabajar. ¿Hay que trabajar? Claro que sí, hay que trabajar, pero no dependemos de nuestro trabajo. Pastora, ¿cómo así? Sí, nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos del dueño del oro y de la plata, que es Dios. En esta historia está diciendo que la mujer buscó vasijas con sus hijos, o sea, les dio la libertad de tener. Ellos seguramente se cansaron, no había más, no sé, no dice el texto por qué dejaron de buscar vasijas, no dice el texto, pero pero sí dice que el aceite, el aceite fue abundante hasta el momento en que se acabaron las vasijas. Ya no había más vasijas. ¿Sí? Tráigame otra. Dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuándo va a cesar la bendición? Porque nosotros mismos estancamos la bendición. O sea, Él quiere una bendición abundante. ¿Y qué dice ahí? Que la bendición es abundante para pagar todas las deudas y para vivir de eso. Pero nosotros debemos enfocarnos en Dios para que nos dé la sabiduría para hacer las riquezas. No debemos enfocarnos en nuestras propias ideas y nuestras propias fuerzas, porque nos vamos a cansar y vamos a estar endeudados todo el tiempo. La deuda no es la voluntad de Dios, no son las finanzas de Dios. Dios no quiere que usted esté endeudado y esté corriendo tras el dinero. Dios quiere que esté corriendo tras él y Dios en el camino te va a dar la sabiduría para hacerlo. Gracias. Vamos a cambiar el. Bueno, entonces, así como ayer, perdón que es que estoy un poquito mal de la garganta, no vamos a buscarlo porque ayer lo vimos, pero vamos a leerlo. La Biblia dice que debemos presupuestar. ¿Qué es presupuestar? Pre es antes. Pre es antes de. El preescolar es antes de entrar a. El preuniversitario es antes de entrar a la universidad. Por lo menos el presupuesto es todo lo que hacemos antes de gastar. Antes de gastar. Y ayer vimos que nadie se sienta a hacer una torre si no se sienta primero a presupuestar. O sea, si yo voy a hacer un edificio, yo tengo que saber cuánto me va a valer el edificio, cuánto me va a valer la mano de obra, cuánto me va a valer, pues obviamente los materiales y todo lo que yo voy a gastar en hacer ese edificio. ¿Para qué? Dice la misma Biblia ahí, que para que los demás no entren y se burlen de mí por no terminar el edificio. También está hablando de dinero, es aplicable a otros temas, obvio que sí, pero nos está hablando de presupuestar, de sentarnos y saber
cuánto vamos a gastar. Yo quiero honrar hoy a mi padre porque definitivamente lo que sé hoy de finanzas se lo aprendí a él. Uno debe saber cuánto se come, uno debe saber cuánto gasta. Definitivamente uno tiene que saber cuánto gana. Muchas personas no saben cuánto gana, cuánto dinero les entra. Y nunca en la vida uno debe gastarse el 100% de lo que gana. Si usted se gana 1.000.000, no se puede gastar más de 1.000.000, porque eso no es administración. La buena administración sabe cuándo entra, cuánto entra, todas las entradas. Y la buena administración sabe que no debe gastarse más del 85% de lo que entra. Entonces, cuando usted hace un presupuesto, cuando usted aprende, y la idea aquí es aprender a administrar lo que Dios nos da. No, pero es que el dinero no es espiritual. Claro que sí, el dinero es espiritual y el dinero está en la Biblia y el dinero nos dice la Biblia cómo usarlo. En el antiguo tiempo la gente no tenía dinero, tenía frutos, tenía cosas para cambiar. Pero ¿qué hacían? Pues lo cambiaban. Si yo tenía yuca, si usted tenía papas y necesitábamos comer papas, pues cambiábamos una cosa por otra, eso se llama trueque. Pero con el tiempo se fue definiendo que era mejor una moneda para poder comprar, por la cuestión de que todo no valía igual. El presupuesto es una herramienta que nos permite anticipar, acuérdense que es antes de gastar, y evaluar qué es lo que no nos gusta, cuáles serán nuestros ingresos y gastos durante un determinado periodo de tiempo. Esto servirá para ordenar nuestras finanzas personales y o familiares y poder saber cuánto ganamos, cuánto gastamos o cuánto podemos gastar y cuánto nos queda para ahorrar. Quiero decirles que el ahorro es una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra desde muy temprano. Disculpen, voy a tomar agua. Entonces, desde ya les quiero dar ciertos tips o ciertos principios que usted debe determinar hacer. Una cosa es tomar una decisión y otra cosa es determinar. Cuando tú determinas hacer un presupuesto, te debes ajustar a ese presupuesto. Te debes ajustar y no gastar más de ese presupuesto. Pero a veces hay gente, la Biblia dice que hay gente que tiene poco y vive como rico y hay gente que tiene mucho y vive como pobre. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene poco y aprende a administrar. Y mi padre siempre ha dicho que la plata brilla de acuerdo a la mano. Y es muy cierto, eso es muy cierto. Y hay personas que tienen mucho y son tan tacañas que ni siquiera piensan en darse una buena vida. Ni siquiera piensan en decir, oiga, yo merezco esto, yo necesito comprar esto o aquello ahorrar y saber que no nos llevamos nada. Los dos extremos son malos y necesitamos aprender a organizar nuestras finanzas. Entonces, si usted tiene por ahí una hoja, divida una hoja en dos y empiece a colocar en una los ingresos, todos los ingresos, hasta las ofrendas que le dan, los regalos, y en el otro todos los egresos, iniciando obviamente por la prioridad, que es Dios, iniciando por la prioridad. A usted nunca le va a alcanzar si nunca le da lo de Dios. Pastora, es que yo no diezmo porque no me alcanza y no se trata de diezmo. Después nunca le va a alcanzar porque nunca le va a dar lo de Dios. Dice, esto es inteligencia financiera. Necesitamos saber que lo que Dios nos da lo debemos administrar de manera correcta. Entonces, uno de los títulos de nuestra presentación se llama Al que honra, honra. Si su merced no sabe honrar a Dios,
pues Dios no le va a dar honra a usted para poder administrar su dinero, para poder tener lo necesario y lo suficiente para poder vivir de manera correcta. Ningún padre quiere ver a su hijo mal, ningún padre. Y nuestro Padre es el Padre de padres. Entonces, aprendamos a organizar nuestras finanzas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? Porque nosotros estamos a la manera nuestra y siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Recuerde que hay principios bíblicos para aprender a manejar el dinero. En este título es bien importante, al que honra, honra. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está siendo clarísimo. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Necesitamos saber y tener estos principios muy claros. Si Dios me dio su hijo, si Dios me dio la vida, ¿cuánto no me vas a dar dinero para sobrevivir? Por favor. Lo que pasa es que a veces tenemos nuestra mente enfocada en el dinero y por eso no somos felices. No aprendemos a disfrutar lo que tenemos, sea poco, sea mucho. Nos estamos quejando todo el tiempo. No alcanza, no tengo, no alcanza, no tengo. Pues nunca va a alcanzar y nunca va a tener, porque recuerde que tenemos poder con la boca. Dice, si usted hace el 9, si usted hace el verso 9, el verso 10 lo va a recibir. Es así de sencillo. Si usted siembra, cosecha. Si usted no siembra, pues nunca va a cosechar. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. Yo no vengo aquí a imponerle absolutamente nada porque la palabra no se impone, la palabra se recibe por revelación y se hace por revelación. Todo depende de la calidad de relación que yo tenga con Dios. Si yo tengo una muy buena relación con Dios y yo le entrego mi vida y todo mi ser, pues Dios me va a dar a mí la sabiduría. Por eso, cuando yo veo a Dios como dueño y no como que Él es el cajero que me tiene que dar todo, entonces empiezo a obedecerlo, su palabra, y empiezo a saber y a ver que lo que dice Él funciona. Cuando Dios nos dice en su palabra, y no voy a hablar de diezmos, no tengo ningún versículo de diezmos, porque es algo que el cristiano debe hacer, dar sus diezmos, sus ofrendas. Diezmo es el 10%, ofrendas es un porcentaje que usted le saca a Dios para agradecerle a Dios. Mucha gente solo da el diezmo y por eso vive como vive. El diezmo, después vamos a hablar de eso si quieren en otro momento. Debemos dar diezmos y ofrendas, dice, ¿robará a Dios? ¿En qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Muchas veces damos solo diezmo y no ofrendamos. No somos agradecidos con Dios. El diezmo es algo que le pertenece a Dios y la ofrenda es algo que doy en agradecimiento. Hasta ahí no tengo versos del diezmo, pero quiero centrarme en las primicias. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. Cuando Dios es la persona más importante, quiero honrarle. Quiero que Él sea el centro de mi vida. Entonces yo doy primicias. Lo primero, cuando a ti te dan algo, tú piensas en las personas que amas. Por ejemplo, cuando a ti te dan algo que a tu hijo le gusta, entonces tú lo recibes y ni siquiera lo pruebas. Tú dices, wow, esto le gusta a mi hijo, se lo voy a llevar. ¿Sí? Algo así debemos hacer con Dios. Debemos guardar lo primero para Dios. En el tiempo antiguo lo que hacían era de las primeras cosechas, de los primeros
frutos de los primeros crías, de lo primero daban el diezmo a Dios porque sabían que esa cosecha era de él y lo primero era para él, para el administrador, ¿sí? No manejemos los negocios y no manejemos las finanzas como latino porque estamos graves. Siempre queremos hacerle zancadilla al otro. Esa es la mente latina. La mente cristiana debe dar honra al que honra, a Dios, que es el que merece la gloria y la honra. Y si tú haces eso, si tú honras a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, serán llenos tus graneros con abundancia. No lo digo yo, lo dice Dios. Si usted quiere ser bendecido, ponga en práctica lo que dice la Biblia a nivel economía. Y tus lagares rebosarán de mosto. Siguiente. Calculando los gastos. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, nosotros queremos edificar unas buenas finanzas, no se sienta primero y calcula cuántos son los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso dice Lucas 14. Si usted quiere una casa, tiene que aprender a saber cuánto vale la casa, cómo lo va a pagar, cuánto va a ganar, cuánto necesita ganar para vivir de cierta manera. Necesitamos aprender a pedirle a Dios. No le pidamos dinero cuando nosotros no sabemos administrarlo. Es clarísimo, miren, mi vida siempre ha dado fruto que si yo sé administrar 1 millón, Dios me da 2 millones. Si yo sé administrar 100.000 pesos, Dios me da 200.000. Si su merced le da un billete a su hijo de 4 años de 100.000 pesos y no lo sabe administrar, que obviamente no lo sabe administrar, pues usted le va a dar 200.000 pesos. No, un padre sabio sabe quién sabe administrar y quién no. Entonces, esto se trata de aprender a administrar, a ser administradores. Siguiente. Tareas de este reto. Tengo varias cosas, mire, ya son las 4:33. Tengo varias cosas por decirles, porque la idea es que podamos, de este tema creo que vamos a hablar uno o dos más. Entonces dice tareas del reto 12, haga su presupuesto. Les voy a explicar cómo se hace un presupuesto. Se divide una hoja en dos, se escribe ingresos en el lado izquierdo de la hoja y en el lado derecho se escriben los egresos. ¿Qué es un ingreso? Todo lo que es ganancia para usted, todo lo que es activo, todo lo que es entrada en dinero o en especie. Muchas veces no nos dan dinero, pero nos dan mercado, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces no nos dan la plata, pero nos dan ropa. Muchas veces no nos dan dinero, pero nos dicen viva ahí y no pague. Esos son ingresos. Esos son ingresos para mí. Son cosas que son beneficiosos para mí. Entonces dice, en la parte de los ingresos, escriba todos sus ingresos en una columna con nombre propio. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo. Mi sueldo es tanto. No sé cuánto sea su sueldo. Diario. Si es diario, si es mensual, si es quincenal, si es semanal, no sé. Con nombre propio, empezando por las prioridades. Egresos. Escriba todos sus gastos sin excepción, empezando por el diezmo, ofrenda, primicias, porque se supone que usted es bendecido porque usted le da a Dios. Usted es bendecido porque obedece los principios bíblicos. Usted es bendecido porque obedece, porque obedece. ¿Cómo es? No sé si tengan preguntas, escríbanlas en el chat. Todos los ingresos es todo lo que ingresa, así no sea dinero. Recuerda, si yo me estoy beneficiando de algo que me están dando, yo lo debo anotar ahí. ¿Cómo se ejecuta? Pues se suma cada una de las dos y vamos a ver si mi vida está en rojo o no, si mi finanzas estoy gastando más de lo que yo estoy ganando.
Revise si los ingresos son superiores a los egresos. Eso se sabe si usted suma las dos columnas y da más en los egresos que en los ingresos. Eso es ejecutar. El balance, haga seguimiento semanal, quincenal y mensual de todas sus entradas y todas sus salidas. Y si usted gana menos de lo que usted gasta, no necesitamos trabajar más, necesitamos ser buenos administradores. No sé si tengan preguntas hasta ahí, pero una de las cosas que le quiero decir es que Dios quiere que usted tenga abundante, que usted tenga lo necesario, que usted tenga y que usted pueda honrar a Dios con lo que Dios le está dando. Si no le alcanza, es porque usted no está honrando a Dios, porque usted no está honrando con sus bienes y con sus finanzas a Dios. Cuando usted hace un presupuesto, sabe muchas cosas, sabe que usted vive de milagros, que usted no se controlan sus gastos, que pagamos de pronto muchos intereses, que usted está endeudado. Bueno, no sé. Cuando usted hace un presupuesto sale como cuando uno va al médico, ¿no? El diagnóstico de nuestras finanzas. Quiero abrir un poquito el micrófono para ver si ustedes tienen preguntas, porque esto se trata, este tema es demasiado amplio en la Biblia, demasiado amplio. Y si se acaban los 21 retos y no hemos podido hacerlo, podemos hacer algo presencial, porque sí me gustaría que podamos aprender en esta área muchísimo. De este tema hay mucho tema en la Biblia para poder aprender. No sé si alguien quiera preguntar algo. O todos están bien en las finanzas. Pastora, Sí. Buenos días, primero que todo. Cuando a nosotros nos... Acércate un poquito como al teléfono porque no se te está escuchando bien. Cuando a nosotros nos dan alguna ofrenda en especie, ¿se debe cuantificar? Sí, señora. Todos los ingresos. Porque recuerde que en el tiempo anterior, les estoy contando que no se movía tanto el dinero, se movían las cosas. O sea, es que el dinero no tiene valor, lo que tiene valor son las cosas. Pero se les dio un valor monetario porque pues ahora hay dinero, ¿sí? Pero en el tiempo antiguo, si usted lee la Biblia, dice que, por ejemplo, usted tenía un terreno o era heredera de un terreno, pues usted sacaba un lote que es sumar al 10% y lo daba a la iglesia para que desarrollaran la labor de la iglesia ahí. O le daban, por ejemplo, en el caso que usted cumplió años y le dieron unos zapatos, pues usted sabe que eso es un beneficio que Dios te dio y debe saber cuánto le va a dar a Dios de eso. ¿Listo? Listo, ¿Te respondí gracias. la pregunta? Sí, Vale. señora. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Estoy abriendo el micrófono para que usted pregunte porque este tema es bien profundo, bien profundo. Ya se nos acabó el tiempo. Si usted quiere preguntar por el interno a mi número, lo puede hacer. Pero este tema lo vamos a seguir tocando porque necesitamos organizar y Dios quiere que usted sea bendecido. Recuerde esto. Dios quiere que usted sea bendecido. Desde Génesis 3, desde Génesis 1, cuando nos creó, después dice, y los bendijo Dios. Está hablando de una bendición integral, todo, todo.
La Biblia, lo que pasa es que a veces espiritualizamos solo una área. Todas las áreas son espirituales. Mi cuerpo, mi vida, mis hijos, mis finanzas. Todo es espiritual. Necesitamos orar por este tema. No sé si usted tenga deudas, no sé si usted tenga sus finanzas, pero con una sola pregunta, pues no me la van a poder responder todos los que están conectados, pero con una sola pregunta sé si estoy manejando bien mis finanzas. ¿Usted sabe cuánto se está comiendo usted y su familia mensualmente? Si usted sabe eso, porque por ahí es casi siempre por donde no sabemos administrar, porque compramos a diario, porque si usted sabe que comprar a diario se gasta 3 veces más, entonces usted empezaría a hacer mercado quincenal. Porque si usted va a la esquina, 2 tomates valen 800 y en la plaza un paquete de tomates vale 2.000 pesos. Y así sucesivamente podemos empezar a cerrar como esos lugares por donde se nos está yendo el dinero, que no tenemos esas grietas o esos huecos que tenemos por donde se nos está yendo el dinero. Y hay muchísimos, muchísimos lugares, muchísimos huecos por donde se nos va el dinero y no tenemos control de nuestros gastos. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque en la Biblia tú nos enseñas cómo administrar y cómo tener y cómo multiplicar lo que tenemos, Señor. Danos el tiempo, danos la sabiduría, Señor, para poder hacerlo, Señor. Enséñanos a ser obedientes en esta área de las finanzas, Señor. Enséñanos a ser administradores de de las finanzas que tú nos das, Señor. A manejar bien lo que tú nos das, Señor. Gracias porque sabemos que tú quieres que nuestra vida financiera funcione, Señor. Gracias porque tú quieres que como hijos vivamos, Señor, bien. De hecho, que es testimonio vivir bien en la parte financiera, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en el control de todo, pero que tú no nos obligas a hacer nada de lo que queramos, Señor, o de lo que no queramos. Bendigo, Señor, estas personas y te pido que nos abras el entendimiento y el corazón para poder saber administrar lo que tú nos das, Señor. Señor, gracias porque tú en tu palabra nos enseñas muchísimos principios. Revélanos, Señor, revélanos tu palabra acerca de las finanzas, Señor. En el nombre de Jesús, que disfrutemos dar y que disfrutemos vivir como tú nos estás permitiendo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Feliz día. Dios la bendiga. Amén. Dios los Gracias, bendiga. pastora. Feliz día, Pastora. Dios los bendiga. Pastora, gracias, pastora. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Vale, vale.